Claro, aquí tienes una historia sobre el perro que comía en la oscuridad. Había una vez en un pequeño pueblo, una familia que vivía en una antigua casa de campo. Tenían un perro llamado Max, un pastor alemán fuerte y valiente. Max era el guardián de la familia y siempre los protegía de cualquier peligro. Sin embargo, había algo extraño en Max. Cada noche, desaparecía en la oscuridad y volvía al amanecer, siempre con un brillo inquietante en sus ojos y el hocico manchado de sangre. La familia nunca supo de dónde venía esta sangre. Una noche, el hijo menor de la familia, Tomás, decidió seguir a Max para descubrir su secreto. Siguiendo al perro a través del bosque, Tomás se dio cuenta de que Max se dirigía hacia una antigua mansión abandonada, conocida por ser un lugar maldito. Las historias contaban que un hechicero había vivido allí y había realizado rituales oscuros antes de desaparecer misteriosamente. Tomás se armó de valor y decidió entrar en la mansión detrás de Max. Dentro, encontró un laberinto de pasillos oscuros y habitaciones llenas de polvo. En una de las habitaciones, vio a Max devorando algo en un rincón. Al acercarse, Tomás descubrió horrorizado que Max estaba comiendo restos humanos. El perro, al percatarse de la presencia de Tomás, levantó la cabeza y lo miró fijamente con ojos brillantes y malignos. Tomás intentó retroceder, pero el perro se lanzó sobre él. En un acto desesperado, Tomás logró escapar y corrió de vuelta a casa, pero cuando llegó, encontró a su familia esperándolo en el salón. Sin embargo, no eran ellos realmente. Sus ojos también brillaban con la misma luz siniestra de Max, y en lugar de palabras, emitían gruñidos y gemidos inhumanos. Tomás comprendió que había sido atrapado en una maldición. La oscuridad envolvió la casa y las criaturas que alguna vez fueron su familia avanzaron lentamente hacia él. El último sonido que se escuchó esa noche fue el aullido de Max, resonando en la negrura absoluta. Desde entonces, se dice que en las noches sin luna, se pueden escuchar los aullidos de un perro y los gritos de una familia perdidos en la oscuridad. Nadie se atreve a acercarse a la antigua mansión, y los aldeanos advierten a sus hijos sobre el peligro de seguir a un perro en la noche. Aunque Tomás logró escapar, la maldición lo había cambiado para siempre. Las noches eran una tormenta de pesadillas, y la imagen de su familia transformada no lo abandonaba. Desesperado por respuestas, comenzó a investigar sobre la mansión y los rituales oscuros que allí se practicaban. Una leyenda antigua mencionaba a un tal Draven, un hechicero que intentó controlar fuerzas más allá de su comprensión y en el proceso, convirtió a su propia familia en sirvientes oscuros. Draven había utilizado la sangre de su perro como catalizador para sus rituales, lo que explicaba la conexión de Max con la mansión. Tomás se dio cuenta de que necesitaba un hechicero para revertir la maldición, pero encontrar a alguien dispuesto a enfrentarse a tales poderes era casi imposible. Sin embargo, durante sus búsquedas, encontró una anciana llamada Agatha, conocida por sus conocimientos en magia antigua. Agatha accedió a ayudarlo, advirtiendo que el precio de tal magia sería alto. Juntos prepararon los ingredientes necesarios y se dirigieron a la mansión al anochecer, cuando las fuerzas oscuras eran más débiles. A medida que avanzaban por los pasillos, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva, pero Tomás se aferraba a la esperanza de salvar a su familia. Llegaron al mismo lugar donde Max había sido descubierto devorando los restos. Agatha comenzó el ritual, pronunciando palabras en un idioma arcano mientras la oscuridad parecía agitarse a su alrededor. De repente, la figura espectral de Draven apareció, furiosa por la intrusión. Tomás se enfrentó al hechicero, protegiendo a Agatha mientras ella completaba el ritual. En el clímax del hechizo, la figura de Draven se disolvió en un grito desgarrador y una ola de energía oscura recorrió la mansión. Cuando la luz del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas rotas, Tomás se dio cuenta de que la mansión estaba vacía. Su familia y Max habían desaparecido, pero también lo había hecho la maldición. Tomás regresó al pueblo con el corazón pesado, sabiendo que el sacrificio de enfrentarse a la oscuridad había sido necesario para liberar a su familia de su tormento eterno. El tiempo pasó, y aunque las heridas emocionales nunca sanaron por completo, Tomás encontró consuelo en la tranquilidad que ahora reinaba en el pueblo. La mansión quedó abandonada, cubierta de leyendas y advertencias para las generaciones futuras. Y en las noches más oscuras, algunos dicen que pueden escuchar el eco de un perro que guarda en silencio la paz obtenida a un precio tan alto. Los días se convirtieron en meses y, finalmente, en años.
Tomás había aprendido a vivir con las cicatrices de su experiencia, tanto visibles como invisibles. La gente del pueblo lo veía con respeto y una pizca de temor, conscientes de su lucha contra las fuerzas oscuras. Una noche, mientras Tomás observaba la mansión desde una colina cercana, notó algo inusual. Una luz débil parpadeaba en una de las ventanas superiores, algo que no había visto desde aquella fatídica noche. Armado con valentía y curiosidad, decidió investigar una vez más. Al entrar en la mansión, el aire estaba frío y lleno de tensión. La luz provenía de una pequeña lámpara de aceite colocada en una mesa, alrededor de la cual se encontraba un círculo de antiguos libros de hechizos. En el centro, una figura familiar. Agatha, la hechicera que lo había ayudado años atrás. Agatha, envejecida pero aún poderosa, le explicó a Tomás que había regresado para sellar definitivamente la conexión entre la mansión y el mundo de las sombras. Había descubierto que la energía residual del hechizo de Draven aún latía débilmente en las paredes de la mansión, y debía ser purificada. Juntos, comenzaron un ritual final. La atmósfera vibraba con una energía palpable mientras Agatha recitaba antiguos cánticos. Tomás sintió una presencia oscura rodeándolo, pero se mantuvo firme. Con cada palabra, la mansión temblaba, y el pasado parecía desvanecerse como un sueño distante. De repente, una sombra se materializó, la figura espectral de Draven. Pero esta vez, en lugar de ira, su rostro reflejaba dolor y arrepentimiento. Draven, antes de desvanecerse para siempre, agradeció a Tomás y Agatha por liberarlo de su propia creación oscura. Con el último aliento del hechizo, la mansión pareció respirar y luego exhalar una brisa tranquila. La luz de la lámpara se apagó suavemente, dejando solo el silencio de una casa finalmente en paz. Tomás salió de la mansión al amanecer, sintiéndose ligero por primera vez en años. Había enfrentado a la oscuridad y triunfado, no solo para sí mismo, sino para todos los que habían caído bajo su sombra. La historia de Tomás y la mansión se convirtió en leyenda. Los niños del pueblo crecieron escuchando su relato, aprendiendo que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una chispa de esperanza. Y así, la mansión, en lugar de ser un lugar de miedo, se convirtió en un símbolo de valor y redención. Con el tiempo, Tomás llegó a ser conocido como el guardián de la paz en el pueblo. Su valentía y determinación se convirtieron en una fuente de inspiración para muchos. Aunque la mansión quedó en silencio, la historia de los eventos que ocurrieron en su interior perduró, contada de generación en generación. Tomás continuó con su vida, pero nunca dejó de lado la protección de su hogar y su comunidad. Se casó y tuvo hijos, a quienes les enseñó los valores de coraje y sacrificio. Agatha, la anciana hechicera, se convirtió en una figura respetada y querida en el pueblo, y sus conocimientos fueron transmitidos a una nueva generación de magos y sanadores. La mansión, aunque vacía, fue transformada en un museo, donde se narraba la historia de Tomás y los horrores que una vez albergaron sus paredes. Se convirtió en un lugar de aprendizaje y reflexión, un recordatorio de que la oscuridad puede ser vencida con luz y coraje. Los aldeanos vivían en paz, sabiendo que la maldición había sido rota y que sus noches ya no estaban plagadas de aullidos y gritos. Sin embargo, en las noches más silenciosas, algunos afirmaban escuchar un eco distante, como un susurro de agradecimiento de almas liberadas, recordándoles la importancia de enfrentar sus miedos. Tomás vivió el resto de sus días con la satisfacción de haber hecho lo correcto, de haber liberado a su familia y a su comunidad de un destino sombrío. Su legado perduró, no solo en la historia que se contaba, sino en el espíritu valiente y resiliente de aquellos que escucharon su historia. Y así, la vida en el pueblo continuó, iluminada por el recuerdo de un héroe que, en su momento más oscuro, encontró la fuerza para encender una chispa de esperanza. A lo largo de los años, el nombre de Tomás se convirtió en sinónimo de valentía en el pueblo. Sus hijos, educados en los valores de coraje y amor, siguieron sus pasos y mantuvieron viva la leyenda de su padre. Los relatos sobre la mansión y la noche en que Tomás enfrentó la oscuridad se contaban junto a las fogatas, sirviendo tanto de advertencia como de inspiración. Las generaciones pasaron, y la mansión que una vez fue un símbolo de terror se transformó en un emblema de superación y redención. La historia de Tomás y la lucha contra Draven se estudió en las escuelas locales, y se erigió una estatua en la plaza del pueblo en honor a los sacrificios que realizó. Un día, años después, un visitante misterioso llegó al pueblo. Era un hombre de aspecto anciano, con una mirada profunda y sabia.
Se acercó a la mansión y se quedó contemplando su fachada en silencio. Los aldeanos se dieron cuenta de su presencia y comenzaron a susurrar, preguntándose quién podría ser. El anciano finalmente reveló su identidad, era el último descendiente del linaje de Draven. Había venido a rendir homenaje y pedir perdón por los males que su antepasado había causado. Con la ayuda de los sabios del pueblo, organizó una ceremonia de reconciliación, donde todos los espíritus oscuros que una vez residieron en la mansión fueron finalmente liberados. La atmósfera del pueblo cambió para siempre. La reconciliación trajo consigo una paz duradera y un nuevo capítulo en la historia de la comunidad. La mansión, ahora completamente restaurada, se convirtió en un centro cultural, un lugar donde las personas podían aprender sobre el pasado y celebrar el coraje que había derrotado a la oscuridad. Tomás vivió el resto de sus días sabiendo que su lucha no había sido en vano. Sus descendientes crecieron en un mundo libre de la sombra que una vez amenazó con consumirlos, y la historia de la valentía, el sacrificio y la redención continuó inspirando a aquellos que escuchaban el relato del perro que comía en la oscuridad y el héroe que desafió a la oscuridad para traer luz a su pueblo. Con los años, el legado de Tomás y su lucha contra la oscuridad se convirtió en una fuente inagotable de historias y enseñanzas. En el pueblo, cada generación encontraba nuevas lecciones en su valentía y sacrificio. La estatua erigida en su honor se convirtió en un lugar de peregrinación, donde los jóvenes dejaban ofrendas y prometían enfrentar sus propios miedos con la misma determinación. Un día, un joven llamado Miguel, inspirado por las historias de Tomás, decidió explorar la mansión y aprender más sobre el poder que una vez residió allí. Al ingresar, Miguel no sintió el mismo miedo opresivo que había plagado a los visitantes anteriores. En cambio, sintió una presencia pacífica, como si los espíritus agradecidos de los liberados lo estuvieran guiando. Miguel encontró un libro antiguo en una de las habitaciones ocultas, un tomo que contenía los secretos de la magia blanca y las enseñanzas de Agatha. Con el tiempo, Miguel se convirtió en un gran hechicero, usando sus conocimientos para proteger al pueblo y ayudar a aquellos en necesidad. La mansión, bajo la guía de Miguel, se transformó en una academia de magia y conocimientos antiguos, atrayendo a estudiantes de todo el mundo. Se enseñaban lecciones de valentía, historia y magia, asegurando que el sacrificio de Tomás y las enseñanzas de Agatha nunca fueran olvidadas. El pueblo floreció bajo la protección de Miguel y la nueva generación de hechiceros. Los días oscuros se convirtieron en un recuerdo distante, y la comunidad vivió en armonía, sabiendo que estaban preparados para enfrentar cualquier amenaza que pudiera surgir. El relato de El perro que comía en la oscuridad se transformó en una historia de esperanza y superación. Tomás se convirtió en una figura legendaria, y su espíritu de lucha perduró en el corazón de todos los que escuchaban su historia. Cada año, en el aniversario de su heroica lucha, el pueblo celebraba con una gran festividad, recordando el pasado y mirando hacia un futuro lleno de luz. Y así, la mansión, una vez lugar de horror, se convirtió en un faro de conocimiento y esperanza, un recordatorio eterno de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa de luz dispuesta a guiar el camino hacia la redención. A medida que el tiempo pasó, la mansión y el pueblo florecieron juntos. La Academia de Magia, dirigida por Miguel y otros hechiceros, se convirtió en un centro de conocimiento y esperanza. Estudiantes de todas partes del mundo llegaron para aprender y crecer, compartiendo historias y conocimientos antiguos. En el pueblo, la vida diaria estaba marcada por la prosperidad y la armonía. La festividad anual en honor a Tomás se convirtió en el evento más esperado del año. Familias enteras se reunían, recordando el valor y la dedicación que llevaron a la comunidad hacia un futuro brillante. Las leyendas sobre la mansión seguían inspirando a jóvenes y mayores por igual. Miguel, con su sabiduría y habilidades, continuó protegiendo el pueblo y guiando a la nueva generación de hechiceros. Enseñó a sus estudiantes no solo los secretos de la magia, sino también la importancia de la valentía, el sacrificio y el amor por la comunidad. Un día, un grupo de jóvenes estudiantes descubrió un antiguo pasadizo oculto en la mansión. Este pasadizo llevaba a una cámara secreta donde encontraron registros y artefactos aún más antiguos que contenían secretos arcanos y relatos de tiempos antiguos. Con esta nueva información, la academia amplió su conocimiento, permitiendo a los estudiantes explorar y descubrir los misterios del pasado. La comunidad continuó creciendo y prosperando, construyendo sobre la base sólida de coraje y sabiduría dejada por Tomás y sus descendientes.
Los lazos entre los aldeanos se fortalecieron, y la cooperación y el respeto mutuo se convirtieron en los pilares fundamentales del pueblo. Con el paso de los siglos, la historia de Tomás, el valiente guerrero que enfrentó la oscuridad y trajo luz a su hogar, se convirtió en un mito, una leyenda inmortal que recordaba a todos que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa de esperanza y valor dispuesta a brillar. Y así, la mansión, una vez envuelta en sombras y secretos, se mantuvo como un símbolo eterno de redención, valentía y la capacidad humana de superar cualquier adversidad. La historia de Tomás y su lucha nunca fue olvidada, y su espíritu de lucha perduró en el corazón de todos los que escuchaban su relato, inspirando a las generaciones venideras a enfrentar sus propios desafíos con la misma determinación y coraje. Pasaron los años, y la Academia de Magia en la mansión se convirtió en un faro de conocimiento y esperanza. Las enseñanzas de Tomás y Agatha perduraron, y los hechiceros formados allí llevaron su sabiduría a muchos rincones del mundo, siempre recordando el origen de su valentía y compromiso. Un día, un anciano Miguel, ahora el director de la academia, decidió reunir a los estudiantes y aldeanos para compartir una última revelación. En el corazón de la mansión, había descubierto un antiguo diario de Agatha, que contenía secretos aún no revelados sobre la magia y la conexión con el mundo espiritual. Al leer las últimas páginas del diario, Miguel se dio cuenta de que el sacrificio de Tomás no solo había liberado al pueblo de la oscuridad, sino que también había establecido una conexión permanente entre el reino de los vivos y el de los espíritus. Esta conexión permitía a los hechiceros comunicarse con aquellos que habían pasado, aprendiendo de sus experiencias y obteniendo guía en momentos de necesidad. La academia, bajo esta nueva luz, se convirtió en un lugar donde no solo se enseñaba magia, sino también la importancia de la conexión entre generaciones, la sabiduría de los ancestros y el poder del sacrificio por el bien común. Cada estudiante que se graduaba de la academia llevaba consigo una pieza de esta sabiduría, diseminándola por el mundo. El pueblo de Tomás floreció, no solo por la prosperidad material, sino también por la riqueza espiritual y emocional que emanaba de sus habitantes. La mansión, un símbolo de transformación y esperanza, siguió siendo un lugar de aprendizaje y crecimiento, un recordatorio eterno de que incluso en los tiempos más oscuros, la valentía y el amor pueden iluminar el camino. Y así, la historia de Tomás, Miguel, Agatha y la mansión perduró, inspirando a innumerables generaciones a enfrentar la oscuridad con la luz de la esperanza y el valor. Un legado inmortal que enseñaba a todos que, sin importar cuán profundas sean las sombras, siempre hay una chispa de luz dispuesta a brillar y guiar a quienes están dispuestos a buscarla. A medida que los años continuaron su curso, la academia se convirtió en un lugar de encuentro de mentes brillantes y corazones valientes. Los jóvenes aprendices que llegaban a la mansión traían consigo nuevas ideas, mezcladas con las antiguas enseñanzas de Agatha y las lecciones de valentía de Tomás. Entre los nuevos estudiantes había una joven llamada Isabel, quien mostró una habilidad excepcional para comunicarse con los espíritus. Isabel, guiada por los ancestros y su propio espíritu indomable, comenzó a desentrañar secretos olvidados y a descubrir nuevas formas de magia que podían usarse para el bien de todos. Isabel, con el apoyo de Miguel y otros maestros, fundó una nueva tradición dentro de la academia, el Festival de la Luz. Este evento anual no solo celebraba la liberación del pueblo de la oscuridad, sino también la conexión continua entre los vivos y los espíritus. Durante el festival, los aldeanos y estudiantes creaban linternas de papel que representaban a sus seres queridos y las liberaban en el cielo nocturno, iluminando la oscuridad con un resplandor cálido y pacífico. El Festival de la Luz se convirtió en una tradición amada y unió aún más a la comunidad. Personas de pueblos cercanos comenzaban a unirse a la celebración, trayendo consigo sus propias historias y deseos de paz. El evento simbolizaba la unidad, la esperanza y la fuerza que se encuentra en la unión de generaciones y culturas. Mientras tanto, Isabel continuó su camino, liderando a la academia con sabiduría y compasión. Su habilidad para conectar con los espíritus no solo enriqueció su conocimiento mágico, sino que también trajo una mayor comprensión y armonía al pueblo. Bajo su liderazgo, la academia alcanzó nuevas alturas y se aseguró de que las enseñanzas de Tomás, Agatha y Miguel nunca se olvidaran. La mansión, ahora un símbolo de aprendizaje eterno y faro de luz en tiempos oscuros, continuó siendo el corazón del pueblo.
La historia de Tomás y su lucha heroica siguió inspirando a generaciones, recordando a todos que, sin importar cuán profundas sean las sombras, siempre hay una luz que puede brillar con suficiente valentía y amor. Y así, la historia de El perro que comía en la oscuridad perduró, transformándose de un cuento de terror a una saga de esperanza y redención.